¿Tenemos que beber entre 2 y 3 litros de agua al día? Un gran mito de la nefrología y que a mí... ¿Cuándo hay retención de líquidos y cuándo no? La retención de líquidos es un poco mito. Y yo tengo algún paciente que tiene una enfermedad renal por una intoxicación por vitamina D. Es que en el año 2050 la enfermedad renal en España y en el mundo será la tercera causa de muerte, por encima de todos los cánceres. ¿Es bueno tener el magnesio bajo? No. ¿Quién tiene el magnesio bajo? Muy poca gente. Con la dieta mediterránea normal y corriente y de mínimos, tenemos los niveles de magnesio más que normales. Así que mi recomendación es no suplementarse de magnesio. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas al podcast de comiendoconmaria.com, el podcast donde hablamos de alimentación y nutrición basándonos en la ciencia, donde te explico de forma fácil y sencilla cómo comer sano, pero sobre todo cómo crear un estilo de vida saludable para que con ello ganes salud. Bienvenidos y empezamos. Hoy me acompaña Borja Quiroga. Bienvenido, Borja. Muchas gracias. Él es nefrólogo en el Hospital de la Princesa en Madrid y coautor del libro Por mis riñones, que hoy como bien, de la editorial Rosa Merón. Un libro que os recomiendo encarecidamente porque además de fácil de leer, súper interesante, Borja, todo lo que nos cuentas en él. Tengáis daño renal o no, me parece que es un libro como básico para cuidar y prevenir toda patología de nuestros riñones. Que es de lo que vamos a estar hablando hoy, de los riñones, de la salud renal, de la alimentación en la salud renal y de cómo cuidarnos para prevenir todas estas patologías tan comunes, por otro lado. En el libro nos explicas, ¿no?, que los riñones son un poco el órgano desterrado, el órgano más olvidado y que lo podríamos definir como la depuradora de nuestro organismo. Sin embargo, han venido por aquí hepatólogos que dicen lo mismo del hígado. Entonces, no sé quién es realmente la depuradora del organismo o si los dos lo son. Bueno, una lucha de poder ahí entre especialidades de los dos órganos más complejos probablemente del organismo, el hígado y el riñón. Yo pienso que el riñón es un poco más, pero claro, si no, no habría escrito este libro y me dedicaría a lo que me dedico, ¿no? En cuanto a lo primero, bueno, me alegro un montón de poder hacer este podcast contigo y dar a conocer la enfermedad renal. Hay un dato alucinante para corroborar los datos que has dado tú al inicio y es que 6 millones de personas en España tienen una enfermedad renal, solo la mitad lo saben. Si esto pasara con los infartos, no sé en qué situación nos encontraríamos. Claro. En cuanto a complejidad y depuración, lo que hace el hígado y lo que hace el riñón son funciones complementarias. Podemos entender el riñón como una depuradora final de desechos, es decir, eliminación de sustancias que tenemos en el organismo derivado de algunas reacciones, y el hígado más bien como un órgano que se encarga de hacer funciones para transformar algunas de las moléculas del organismo y que hagan su función o en algunos casos inactivarlas. Así que son funciones diferentes, pero el riñón no solo hace eso y tiene otras funciones que seguro que vamos a ir hablando. Sí, vamos a estar hablando. Como depuradora, ¿qué es? ¿Hay que depurar la depuradora? No, y todo el mundo dice, hay que beber mucha agua para limpiar el riñón. Eso porque es un órgano sucio, ¿acaso? No, el riñón es un órgano estéril. De hecho, si se infecta, tenemos una pielonefritis, una infección de orina, que es una situación de anormalidad, una situación de enfermedad. Así que no hay nada que depurar. El riñón, por el riñón no pasa ningún microorganismo y todo se elimina a través de la vía urinaria, pero nada de eso es contaminante, por decirlo de alguna manera. Perfecto. ¿Cómo de importante es el riñón? Porque podemos vivir con un riñón. Entonces, no sé por qué tenemos dos y cuáles son las funciones principales que podríamos resumir un poco. Tan importante que tenemos dos. La naturaleza nos ha dado dos riñones precisamente por si fallara uno, para no perder esas funciones que tiene el riñón. Y más allá de la depuradora de desechos, que es como la gente suele interpretar el riñón, pues tiene funciones que son muy interesantes. A mí me gusta contar 3 que la gente desconoce. La primera es que es capaz de regular la anemia. En el riñón se sintetiza la EPO, la eritropoyetina, lo que se pinchaban los ciclistas para doparse en los años 90, se sintetiza en el riñón y lo hace cuando alcanzamos determinadas altitudes y tenemos una baja presión de oxígeno. Es decir, subimos una montaña muy alta, baja el oxígeno en sangre y el riñón lo detecta, sintetiza la eritropoyetina y le dice a la médula ósea, sintetiza glóbulos rojos que tengo que transportar más oxígeno. Cuando un paciente tiene enfermedad renal, tiene anemia y le tenemos que poner esta EPO desde fuera, se lo ponemos como medicamento. La segunda función es que regula el calcio y el calcio es fundamental para los huesos y por eso los pacientes que tienen enfermedad renal tienen alteraciones de sus huesos, es como si tuvieran osteoporosis.
Y la tercera, que me encanta contarla porque es una novedad y porque muy poca gente lo conoce, es que tiene la proteína antienvejecimiento que se denomina cloto. Y cuando esta proteína baja, nos hacemos viejecitos. ¿Pero viejecitos de qué? Pues viejecitos de los vasos sanguíneos y del cerebro. Cuando un paciente tiene una enfermedad renal crónica, su esperanza de vida se diluye, disminuye, hasta el punto de que una persona de 20 años en diálisis recorta su esperanza de vida en 40. Así que fíjate lo importante que es el riñón más allá de la depuradora de desechos. Desde luego. Sobre esta proteína, el cloto, quería preguntarte porque al final sí que es verdad que aquí en el libro explicas cómo qué es eso, ¿no? Pues esa proteína antienvejecimiento, pero entonces yo pienso, ¿y no podríamos suplementarnos con cloto? Y es una excelente pregunta. El cloto se conoce desde hace aproximadamente 30 años. En 1997, un científico japonés que se llama Kuro lo descubrió por casualidad. Le quitó sin querer la proteína cloto a unos ratones y en vez de vivir 3 años, vivían 3 meses. Y dijo, ¿a qué me estoy enfrentando? Los avances posteriores demostraron que cuando uno tiene insuficiencia renal, cloto baja, pero es que además cloto también disminuye cuando uno tiene una alimentación rica en fósforo inorgánico. Esto es sinónimo de comer ultraprocesados. Así que ya sabemos por qué baja cloto y por qué no lo suplementamos. Bueno, para empezar porque intentar generar cloto no ha sido nada fácil. Y si te fijas, lo he dicho en pasado porque ya se ha conseguido. Y de hecho hay un estudio publicado este año, 2025, muy interesante, en el que a pacientes con infarto agudo de miocardio con zonas del corazón que han muerto, se les inyecta cloto y recuperan esa funcionalidad miocárdica. Aparte de, para que veas por dónde van los tiros, también cremas, también en cosmética empiezan a aparecer las cremas de cloto, sobre todo en toda la parte del sudeste asiático, que es donde más ha avanzado el mercado de la cosmética. Así que sí, se puede. Se puede, o sea que está por llegar. Está por llegar. Y lo vamos a ver en los siguientes 10 años sin ninguna duda. Qué bien, qué interesante. Muy bien. Igual nos quedamos así con nuestra edad que tenemos ahora. ¿Te imaginas? Como no envejecer, ¿no? Tanto que se busca, porque al final yo me peleo mucho con mis pacientes. Nosotras trabajamos un poco en todas las áreas de la salud, ¿no? Pero yo especialmente trabajo todo lo que es TCA y relación con la comida, ¿no? Sí. Y al final, ¿qué pasa? Que hay como una falta de aceptación a que el cuerpo envejece, ¿no? Y de que, pues chico, es la edad. Es que al final no podemos tener el cuerpo que teníamos con 20 años si tenemos 50. Y luchar en contra de eso, a veces pienso, pues, ¿por qué no aceptar un poco, no, la belleza de una arruga o de, yo qué sé, del cambio físico? Porque al final también significa que estás llegando a esa edad. El envejecimiento es la única situación genética que conocemos que sabemos que nos va a pasar, con la que nacemos y con la que vamos a ir avanzando en toda nuestra vida. Es una enfermedad que ya conocemos desde que nacemos y es inherente al ser humano. El ser humano no existiría si no envejeciera. También, llegados a este punto, quiero matizar que no solo existe un mecanismo por el cual envejecemos. Cloto es uno de ellos, es muy potente, es de los más potentes, pero luego hay otros fenómenos genéticos, por ejemplo, y también ambientales. Hay situaciones del ambiente que nos hacen envejecer también. Entonces, bueno, el envejecimiento hay que entenderlo como una parte de nuestra vida, porque no podemos ser inmortales para siempre. Sería un rollo, además. Vale, entonces, hemos dicho que podemos vivir con un riñón. Sí. ¿El riñón que, digamos, nos queda asume la función del otro riñón? ¿Es capaz de hacer el trabajo de dos? Sí, totalmente. Y bajo este paradigma es con el que nosotros recomendamos la donación en los trasplantes de vivo. Nosotros, cuando un paciente está en diálisis, necesitamos que reciba un riñón. Puede ser de alguien que fallezca por alguna causa, pero también puede ser, por ejemplo, de un familiar. Y la pregunta es recurrente, pero ¿y mi riñón puede suplir esa función? Claro que puede. Lo que hace es que se hipertrofia. Crece en estructura y crece en funciones, hasta el punto de que es capaz de equilibrar la función de los dos riñones, y ahora ya sabemos con estudios a muy largo plazo, a más de 30 años, que no tiene ningún impacto pronóstico en ninguna enfermedad, con lo cual es totalmente seguro y no pasa absolutamente nada. Podemos hacer vida normal si solo tenemos un riñón. ¿Y no acorta la esperanza de vida? No acorta la esperanza de vida y te lo garantizo. Nada de nada. No tiene ningún impacto. Hay gente que nace con un riñón, hay gente que lo dona y hay gente que tiene una enfermedad en un riñón y se lo tienen que quitar. Y viven exactamente lo mismo. Es 100% seguro. Si no, no lo recomendaría. Desde luego, desde luego. ¿Y tú crees que la gente es consciente de su salud renal y presta atención a este órgano o lo tiene ahí como... Bueno, pues ni idea, ¿no? No es que lo crea, es que sé que no. Cuando la gente viene a la consulta, siempre me preguntan, ¿cómo tengo el colesterol?
Y eso lo saben. Yo os lo cuento, pues 173. Ah, pues está bien. Nadie me pregunta por su salud renal. Nadie pregunta en el médico de atención primaria, oye, yo, ¿cómo tengo el riñón? ¿Me funciona bien el riñón? ¿Y qué consecuencias tiene eso? Pues las consecuencias directas es que en el año 2050, y estos son proyecciones a nivel mundial basadas en datos de todos los países del mundo, 200 países del mundo, la enfermedad renal en España y en el mundo será la tercera causa de muerte, por encima de todos los cánceres. Ese es el impacto que tiene no diagnosticar y no tratar a tiempo la enfermedad renal, que es tremendamente sencillo. Bueno, aquí en tu libro, vuelvo a insistir en que es una brillante obra, Por mis riñones que hoy como bien, nos explicas que al final esto pasa porque el riñón no duele. Claro, es el gran problema que nos encontramos en las enfermedades del riñón. El riñón, cuando empieza a acumular sustancias, como lo hace tan despacito, la enfermedad renal crónica es lenta en el tiempo. Para que te hagas una idea, la primera causa de tener una enfermedad renal es la diabetes. Hasta que se desarrolla una enfermedad renal desde el diagnóstico de diabetes pueden pasar 10 años. Pero desde ahí hasta que eventualmente, y me estoy adelantando, necesitamos diálisis, igual pasan 20 años. En esos 20 años han ido apareciendo síntomas que son muy difíciles de captar por parte del paciente hasta que la enfermedad es lo que llamamos avanzada o, como se llamaba antes, que a mí no me gusta ese término, pero lo voy a decir para que se entienda, terminal. La situación del riñón ya requiere de algo que nos depure, que normalmente es la diálisis. Y ese es el gran problema. Si no me duele, ¿por qué voy a ir a un médico a que me diagnostique si tengo un problema de riñón? Lo que nosotros abogamos es que se deben hacer pruebas de cribado, igual que se hacen en los cánceres, vuelvo al ejemplo anterior, y ha dado tan buenísimos resultados en términos de mortalidad. ¿Por qué no se hace con el riñón? ¿Por qué no se hace un cribado poblacional de toda la población española cada año para ver si tiene una enfermedad renal? Claro, porque estaba ahora pensando, entonces podríamos hacer muchísima prevención con ese cribado. Podemos hacer prevención y tratamiento precoz. Tenemos fármacos a día de hoy que son capaces de lentecer la enfermedad renal hasta 25 años. Es decir, eventualmente, si te diagnostica una enfermedad renal entre los 50 y los 60 años, esto significaría que de tratarla precozmente, jamás esa persona conocería la diálisis. En realidad, nosotros siempre decimos que somos la única especialidad que nos gustaría desaparecer porque nadie necesitará diálisis, ¿no? Sabemos que esa situación no va a llegar, pero con los tratamientos que tenemos ahora, diagnosticar una enfermedad renal muy precoz nos puede llevar a evitar la diálisis. Y la diálisis, como hemos dicho antes, es sinónimo de morirse. Y hay que ser así de tajantes y la gente lo tiene que entender. Hay que saber si uno tiene enfermedad renal, si quiere vivir más. Desde luego. ¿Y cuál crees que es, o cuando tú ves a tus pacientes, cuál te parece que es el error más común que cometen en cuanto a alimentación y estilo de vida? Bueno, para mí dos. Concretamente, el no utilizar sistemáticamente la dieta mediterránea. Yo sé que es una cosa que se dice constantemente en todos los sitios, pero parece que se nos olvida. El porcentaje de pacientes que toman una dieta mediterránea concreta en España no es ni mucho menos cercano al 60%. Tiramos demasiado de comidas rápidas, comidas ultraprocesadas, aditivos, potenciadores de sabor. Y estos, iba a decir alimentos, por llamarlo de alguna manera, que son tóxicos para el organismo, generan un impacto en el riñón. Y si alguien tiene una enfermedad en el riñón, tiene una enfermedad en todo el organismo. Tenemos que dejar de entender la medicina como algo orgánico, de me duele el corazón, me molesta el corazón, el riñón, el pulmón, para entender que si alguien tiene una enfermedad en un órgano, tiene una enfermedad en todo el cuerpo. En concreto, en la salud renal, los ultraprocesados son tremendamente tóxicos. Y otro, un poquito de la mano de la falta de tiempo, de pivotar nuestro estilo de vida en cosas que igual no son muy saludables, como por ejemplo el trabajo, es el sedentarismo y el cese de ejercicio físico. Y concretamente el ejercicio físico cardiovascular, pero sobre todo, muy importante, el isométrico, el ejercicio de fuerza. Hay una conexión entre el músculo, entre el riñón, corazón y cerebro que hace que si no perdemos músculo, estos órganos funcionan mejor. Así que dieta y ejercicio. Y aunque suene algo que ya hemos contado muchas veces, no por hacerlo una vez más, creo que esté de más. Desde luego. O sea que otro profesional que acude aquí a este podcast y nos refuerza la importancia del ejercicio de fuerza, que al final como que cuesta mucho porque la persona
no sé, al menos yo lo que veo en consulta, ¿no? Es pues lo que tú decías, un poco la falta de tiempo, ese pivotar del estilo de vida, pero sobre todo como la pereza y el desconocimiento. Yo siempre les digo, evidentemente, si nunca has hecho ejercicio de fuerza, no te vayas a un gimnasio a levantar pesas, porque lo más probable es que te lesiones. Pues empieza por un ejercicio más progresivo y siempre, Exacto. siempre supervisado. Que te enseñen la técnica, porque al final, si vas con toda la buena intención de empezar, te lesionas, eso ya lo tachas. Y ya tenemos un obstáculo. La señal que interrelaciona el músculo con el resto de órganos se llama mioquina. La mioquina, hay mioquinas positivas y negativas, vamos a hablar de las positivas, que es más sencillo, como por ejemplo la irisina, se sintetiza cuando hay una contracción muscular. Nadie dice que sea una contracción de halterofilia, no, una contracción muscular. Y además ya hemos cuantificado cuánto es beneficioso. El año pasado se publicó un artículo muy interesante basado en el estudio NANES, que es un estudio súper importante poblacional, en el que se cuantificaba, como decía, la cantidad de ejercicio físico que hay que hacer para vivir más. 40 minutos de ejercicio isométrico a la semana confieren 4 años más de vida. Nada. 40 ¿Cuánto minutos, es eso? Nada. 6 minutos, 7 minutos al día. Pero ¿quién no tiene 7 minutos para hacer una contracción muscular del bíceps? Una sentadilla, ¿qué más da, no? Sí, sí, sí. 4 años más de vida. Qué interesante. Entonces, imagínate, ¿no? Porque aquí una servidora ha tenido cólicos y puedo, en el libro también lo explicas, ¿no? Que algunas pacientes comparan el dolor de cólico con el dolor del parto. Yo confirmo que sí, el dolor de un cólico es similar o peor que el de un parto. Entonces, ¿cuándo podemos empezar a sospechar de que tengo daño renal? ¿Qué parámetros a lo mejor me tienen que mirar en la analítica? Me tendría que hacer una revisión, antes hablamos de la prevención, ¿no? ¿Cada cuánto tendríamos que hacer ese cribado? ¿Qué hago si yo quiero saber cómo está mi salud renal? No eres una excepción con los cólicos, siento decírtelo. El 50% de la población va a tener al menos un episodio de un cólico nefrítico en su vida. Así que las piedras, de las que luego tratamos un poco seguro, Sí. es una cosa tremendamente frecuente. En cuanto al cribado, tremendamente sencillo saber si uno tiene una enfermedad renal. Por eso creo que debe ser algo que se realice a nivel poblacional. Voy a empezar con el coste, que es una cosa que a los políticos les interesa mucho. Y Venga. bueno, nosotros, si queremos la sostenibilidad del sistema también, 1 euro. Con 1 euro podemos saber si tienes una enfermedad renal 100% fiable. 100%. Necesitamos una analítica de sangre y una de orina. En la analítica de sangre vamos a mirar la creatinina. La creatinina es una proteína que sale del músculo, llega al riñón y se filtra. Cuando el riñón no funciona, la creatinina sube en sangre y la detectamos en la analítica. Valores normales, 1 miligramo por decilitro, súper fácil de recordar. Esto en cuanto a filtrar, ¿no? En cuanto a esa eliminación de toxinas que hace el riñón. La creatinina la elimina. Otra función del riñón, no dejar escapar cosas de la sangre que son buenas. A la cabeza, las proteínas. Un riñón que elimina proteínas es un riñón que está dañado. ¿Dónde mediríamos esas proteínas que se denomina proteinuria? En la orina. En la orina. Medir proteínas en orina y medir creatinina en sangre, insisto, y lo puedo decir mil veces, vale 1 euro. Pero ¿qué hay más eficiente que eso? Desde luego. Si es que no vale nada. Y bueno, pues no, entiendo que si en la orina está un poco el secreto, quizá haciendo un poco de análisis de cómo es nuestra orina, podremos averiguar cosas. Entonces, ¿qué tipo de orina me tiene que llamar la atención o hacerme sospechar de que algo no está yendo bien? Desde luego, la que no es una orina que sea muy amarilla, porque eso significa que está concentrado y que el riñón hace su función. El riñón es un órgano inteligente y sabe cuándo tiene que concentrar o diluir la orina. Y tampoco una que esté muy diluida, transparente, prácticamente agua. Si yo veo mucha agua, pues orino más diluido. Esas no. ¿Cuál sí? 2 tipos de orina. Cuando uno elimina proteínas por la orina, lo que genera es mucha espuma. Mucha espuma que además no se disuelve. Es como si al hacer pis, más allá del chorrito que podemos dejar en el váter, sobre todo los chicos, se genera una espuma como si fuera la cerveza, pero nunca se pierde, se mantiene. Se mantiene en el agua del váter. Eso llama mucho la atención a los pacientes cuando es muy exagerado. Pero a veces si no les preguntas no se han dado cuenta. Así que mucha espuma que no desaparece. Y en cuanto a la coloración, otra de las cosas que el riñón no debe dejar escapar y deja escapar en situación de enfermedad son las células, concretamente los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tiñen la sangre o bien de rojo o bien de color Coca-Cola, dependiendo de a qué altura esté la lesión. No voy a profundizar mucho en eso, pero orina rojo, orina marrón, como colores o Coca-Cola, coñac, orina con mucha espuma, probablemente detrás
hay que algo. descartar que haya una enfermedad renal. Acudir rápido al Sí, nefrólogo. sí. A ver, lo de la espuma ya te digo, a veces es una falsa alarma, pero como digo siempre, yo prefiero hacer una consulta de más que una de menos. Prefiero que Desde tener un luego. paciente más en mi consulta citado y descartar que tenga nada que uno que se nos escape. Y más como con todo lo que estamos viendo, ¿no? El que Exacto. puede provocarnos. Y en cuanto a las veces que orino, también hay un número que dices orinas muy poco, algo pasa, orinas demasiado, algo pasa, ¿o no? ¿O cuántas serían las veces que podríamos determinar que me indican salud renal para al día? Más que cuántas, cuánto sería la pregunta, porque la vejiga, que es donde llega toda la orina, y a través del músculo, que es la propia vejiga, se vacía cuando tenemos deseo miccional, cuando queremos ir al baño, podemos cuantificar a partir de cuánto es demasiado y cuánto de poco es demasiado poco para orinar, ¿no? Me explico. Si nosotros orinamos más allá de la capacidad de la vejiga, igual estamos reteniendo demasiado pis. ¿Cuánto es eso? 200 mililitros. Cada vez que vamos a hacer pis, lo normal es orinar entre 200 y 250 mililitros. Eso yo como mido esto si estoy delante del váter, ¿no? Estaba pensando eso ahora mismo. Pues un chorro normal de pis entre 5 y 8 segundos, más o menos, si la gente quiere coger el cronómetro y ponerse a medir. Pero bueno, aproximadamente. Vale. Por debajo de 100, chorritos muy débiles, por ejemplo, o con muy poca cantidad, puede traducir algún problema, pero sobre todo probablemente es de próstata el problema, que nos cueste evacuar a los chicos, evidentemente. Más arriba, más excepcional puede ser de vejiga. Pero podemos decir que si orinamos muchas veces porque bebemos mucho, pero una cantidad normal, no hay por qué pensar que tenemos ninguna patología derivada ni de la vía urinaria ni del propio riñón. Vale, porque yo tengo muchas pacientes que me dicen, jolín, María, no sé, ahora después también hablaremos del agua, ¿no? Pero me esfuerzo en beber 2 litros de agua al día y yo no creo que expulse 2 litros de pis cuando voy a orinar. Y yo pienso, bueno, yo qué sé, pero si tu cuerpo no es sabio, Claro. él sabrá lo que hace. No somos compartimentos tan estancos que lo que bebo luego lo puedo orinar, ¿no? El riñón necesita 500 mililitros, medio litro de agua para eliminar esas toxinas, esos desechos cada día. Además de eso, nuestras propias reacciones del organismo, que son sobre todo a través de la respiración y a través de la transpiración de la piel, perdemos casi 1 litro de agua al día. Con lo cual, de ese litro 300, que es lo mínimo que tenemos que beber en ausencia de otra enfermedad, estamos hablando de salud renal, de ese 1.3, 1.4 litros que debemos beber para mantener un poco una situación de hidratación mínima, solo orinamos 500, porque el resto se pierde por otras reacciones. No te cuento si es un día que hace más calor, si has tenido diarrea, si has hecho ejercicio. El riñón es sabio y en situación de normalidad, de salud, nos avisa cuando se está quedando corto de agua. Y lo hace a través de un estímulo muy primitivo, muy mantenido, a través de toda la historia de la humanidad, que es verdad que con la edad se va perdiendo, y que es la sed. Cuando el riñón se está quedando corto de agua para eliminar las toxinas, avisa al cerebro y le dice, genera estímulo de la sed. Cuando tienes sed, es que te estás quedando corto de agua. Y ese tiene que ser el estímulo del que nos tenemos que fiar. Había un mito que decía, si tienes sensación de sed es que ya estás deshidratado. No. Si tienes sensación de sed, es que el riñón ya ha captado que está concentrando de más. Pero como todos los órganos que tenemos en el cuerpo, nunca avisa al límite. Es como los coches, te avisan de la reserva, pero no cuando no tiene gasolina, sino cuando se está quedando sin gasolina. Perfecto. Así que nos da margen. Perfecto. ¿Y tiene alguna consecuencia o riesgo aguantar las ganas de orinar? Porque yo eso es algo que hago habitualmente porque tengo una visita y espera, tengo otra, voy a ir, no me da tiempo, bueno, luego voy y a lo mejor tenía ganas de ir al baño a las 10 de la mañana y estoy yendo, pues ¿qué te digo? A la 1 o a las 2 de la tarde y pienso, ay madre mía, esto no tiene que ser bueno. Pues no tiene que ser bueno, no. El problema de aguantar las ganas de hacer pis es que la vejiga, que es un músculo, se va dilatando para ganar capacidad. Y cuando las fibras musculares que forman parte de la vejiga las estiras, pierden capacidad porque no dejan de ser el mismo músculo para más cantidad de orina. Entonces lo que te puede llegar a pasar, no te asustes, pero esto es un mensaje para la gente para que no se aguante las ganas de hacer Vale, pis, está bien. es que al final termines por vaciar menos. La contracción que hace la vejiga sea insuficiente y retengas un poco. Y entonces eso se transforme a largo plazo, de manera un poco exagerada, en una incontinencia. Entonces, a la pregunta de ¿qué pasa si me aguanto el pis? Puede generar una incontinencia a largo plazo, con lo cual, como la sed es un estímulo para beber, la sensación de hacer pis es un estímulo para generar la micción. Y es verdad que retener el pis
aumenta el riesgo de cistitis porque está más rato la orina Sí. con esos desechos en contacto con todo el... Efectivamente, es por lo mismo, porque al final terminas dejando un residuo. Si tú cuando orinas, en vez de vaciar la vejiga completa, dejas un poquito de pis y está contaminado ese pis porque tienes una infección de orina, porque los gérmenes de la vía urinaria se eliminan por ahí. Si tú los mantienes ahí, es un caldo de cultivo que te pueden terminar generando una infección de orina. Así que sí, de hecho es una buena medida para evitar infecciones de orina, Perfecto. generar vaciados de la vejiga de manera permanente. Genial. Vamos a entrar en una de las patologías, yo creo, tú nos dirás, más leves, voy a decir, o menos graves de la salud renal, que es la retención de líquidos. Entonces, ¿cuándo hay retención de líquidos y cuándo no? Porque yo tengo muchas pacientes que me dicen, bueno, el objetivo no de venir a consulta, cambiar de hábitos, perder peso. Bueno, es que yo retengo mucho líquido. Y yo pienso, ¿y tú cómo sabes que retienes mucho líquido? Entonces, ¿qué sí es una retención de líquidos y qué no es una retención de líquidos y cómo podemos saberlo? La retención de líquidos es un poco mito, en realidad. Hay que ser muy cuidadoso con esto, porque yo me he encontrado pacientes que toman diurético porque teóricamente retienen líquidos. Para retener líquidos solamente puede haber dos condiciones. Dentro de la enfermedad, que tengamos una enfermedad en el corazón, porque no bombea sangre suficiente y se va acumulando, una enfermedad del riñón que bien o filtra poco y entonces acumula el líquido, o bien que pierde muchas proteínas por la orina y las proteínas en la sangre lo que hacen es abrazar el agua, ¿vale? Y en esa situación el agua se sale del vaso y nos genera retención. Estas situaciones son de enfermedad. En situación de salud, lo único que nos puede hacer retener líquido, lo único es la postura. Nosotros retenemos líquido cuando tenemos algunas partes del cuerpo, normalmente las piernas, los brazos también puede ser, todo el rato como declives, en zonas por debajo del corazón. Al final, lo que es el líquido que se acumula en los pies y en las manos se recupera por los vasos sanguíneos, llega al corazón y lo bombea. Si nosotros tenemos todo el rato las piernas, por ejemplo, así en la postura que tenemos tú y yo, o en gente que camina todo el rato, o tenemos los brazos todo el rato hacia abajo, ese agua que tenemos en los vasos sanguíneos se puede acumular en esas zonas declives. Solución, poner los pies en alto. Y te voy a poner un ejemplo. Yo cuando tengo guardia, que hago guardias de 24 horas, me paso muchísimo rato de pie, yendo de un lado para otro, y sentado en un ordenador escribiendo. Cuando pongo los pies en alto, es decir, cuando me acuesto y los pies alcanzan el nivel del corazón y se vuelve a bombear la sangre, entonces orino. ¿Qué me ocurre al día siguiente de tener una guardia? Que no paro de hacer pis. Porque todo el agua que he ido acumulando durante la guardia la estoy bombeando y la estoy orinando. Entonces, la retención de líquidos solo se puede dar o en enfermedad, que hay que tratarla con diuréticos, o en planos declives, en zonas bajas por debajo del corazón. Y ahí lo que hay que hacer es ejercicios posturales y nunca tratar con diuréticos. Vale, entonces sería una cuestión aguda, o sea, al final pongo las piernas por encima y ya. Hay gente que tiene problemas de retorno venoso, que tiene varices, por ejemplo, y les cuesta más evacuar ese líquido, pero con poner la pierna para arriba es suficiente y lo van a notar, a la media hora van a orinar. Que lo prueben. Si no pueden porque trabajan y tienen que estar todo el rato sentados o sentadas o de pie, se pueden poner unas mallas de compresión. Nosotros nos ponemos, los médicos a veces, cuando hacemos guardias de 24 horas, nos ponemos típicas medias de compresión, Sí. y así no acumulamos tanto y se nota. Se nota porque al final estás favoreciendo el retorno venoso. Vale, o sea que al final, si como tal hay una retención de líquidos, es porque hay una patología que esto se diagnostica a través del médico, ¿no? Un análisis, Totalmente. Y lo peligroso ahí es tomar diuréticos. Porque si en una situación de salud tú tomas un fármaco, ahí es donde te puede hacer daño al riñón. Porque estás forzando el riñón a eliminar un agua que no tiene que eliminar, porque forma parte de tu organismo, es lo normal. Claro. Entonces, cuando sí hay una retención de líquidos, hay mucha gente que piensa, si retengo líquidos, pues le doy poco líquido al cuerpo y así no retengo tanto. En situación de enfermedad es lo correcto. De hecho, cuando tenemos un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que es como el paradigma de retención de líquidos, lo que nosotros recomendamos siempre es reducir la ingesta hídrica y reducirla de manera importante. Los pacientes en diálisis, que son pacientes que no orinan, no pueden beber entre sesión y sesión de diálisis más de 1 litro, porque no tienen riñón, no lo eliminan y lo acumulan. Esa retención de líquidos se trata restringiendo los líquidos. Y si es posible, también con diuréticos. Pero como te digo, nada que ver con la situación postural, por llamarlo de alguna manera. ¿Y en la posición postural habría que beber más agua o no va a hacer nada? Estímulo de la sed. Eso es una situación de salud, con lo cual no hay ningún problema. Y por cerrar el tema de la retención de líquidos, ¿cómo habría que comer cuando sufro retención de líquidos? ¿Cuáles son los nutrientes o alimentos clave? Ahí solamente hay un elemento clave que es la sal.
Cuando nosotros ingerimos más sal, tenemos más sed. El riñón da la señal de que tiene que eliminar más sal y entonces necesita más agua y es la manera en la que nos podemos congestionar más, podemos retener más agua. Con lo cual, si tuviera que decir un consejo dietético para la gente que retiene líquidos, insisto, de manera patológica, con una enfermedad de por medio, lo primero es disminuir el consumo de sal el máximo posible y buscar alternativas al consumo de sal. Bueno, voy a volver a insistir en que en el libro de Borja tenéis un montón de alternativas para hacer platos sabrosos sin sal y aparte también nos cuentas, ¿no?, que no solo es la sal que añado a las comidas, que hay muchísimos alimentos con un exceso de sal que también hay que tener en cuenta cuando se sufre pues esta condición de retención de líquidos. Y los pacientes no se lo creen. Cuando vienen a la consulta yo soy capaz de decirle, bueno, yo no que tenga superpoderes, cualquier nefrólogo es capaz de decirle con cuánta sal han comido el día anterior, porque la orina es el reflejo de lo que comemos y también de la sal. No, si yo no le echo nada de sal a las comidas, no, pero te has comido anchoas, aceitunas, jamón y Claro. tiene mucha sal y esa sal es idéntica, igual retiene, igual genera sed. Vamos a entrar un poco ya en lo que es la patología del riñón. Hemos empezado por esta retención de líquidos, hemos hablado de la cistitis. Al final la cistitis es lo que conocemos como una infección de orina, ¿no? Es lo mismo. ¿Por qué hay tanta recurrencia en las infecciones de orina? Justo he tenido una paciente la semana pasada que me dice que cada vez que tiene relaciones tiene una cistitis y que ya no sabe a quién ir ni qué hacer porque los médicos solo le dan un antibiótico, un probiótico, un antibiótico, un probiótico. Y que ella sigue teniendo cistitis. Claro, yo le dije, bueno, pues yo iría a otro profesional porque al final está claro que no te están dando la solución, ¿no? También es muy común generar resistencia al monurol, ¿no? Sí. Porque el monurol para mí es como, no sé, lo que tú ya sabes que te tienes que tomar si tienes cistitis. Y bueno, no sé si nos puedes poner un poco de luz en todo esto. Sí, lo has dicho muy bien al utilizar el ella, porque las que tienen infecciones de orina en general son las mujeres. De hecho, en un varón tener una infección de orina se considera ya algo complicado, ya no es algo banal. En las mujeres tienen una infección de orina de base, si es una infección de orina normal, es algo sencillo y banal y sin más repercusión. ¿Y esto por qué es? Es por anatomía pura, porque la vía urinaria de la mujer es muy cortita y está muy cerca del tubo digestivo, con lo cual los gérmenes de esa zona tienden a subir por la vía urinaria y a contaminar toda esa zona. Cuando tenemos relaciones sexuales, toda esa zona tiene movimiento, también tiene movimiento de gérmenes. Pero tenemos una solución muy fácil para eso. Intentar hacer pis justo después de la relación. Hemos comentado antes que la manera de eliminar esos microbios de la vía urinaria es hacer pis. Si lo hacemos justo después del momento en el que tenemos el factor que nos puede generar la infección, pues podemos prevenirla. En el caso que me has contado hay muchas más alternativas. El monurol, en teoría, solo se debe utilizar para un primer episodio de infección urinaria y solo en las mujeres, porque a partir de ahí es probable que se hayan generado resistencias al propio monurol. Pero tenemos muchísimas más estrategias. Tenemos antibióticos que se utilicen más de 3 días, durante una semana. Antibióticos que se utilicen para gente que tiene muchas infecciones de orina durante meses, a dosis muy bajitas. Hay vacunas también para la vía urinaria, para los gérmenes más frecuentes. Hay pacientes a los que les administramos antibiótico después de las relaciones sexuales porque claramente es el factor que desencadena la infección urinaria en esas personas. Y luego los arándanos. Los arándanos es algo que ya la gente empieza a conocer. El arándano rojo tiene propiedades antiinflamatorias y bactericidas. Es decir, es capaz de eliminar los gérmenes, los microbios de la vía urinaria. Esto no sirve para tratamiento, estamos hablando de prevención. Y no vale con tomar un zumo de arándanos simplón, con perdón, que tenemos comprado en la nevera. La concentración de arándanos tiene que ser muy elevada para intentar prevenir esa infección urinaria. Por eso nosotros siempre recomendamos comprar en la farmacia unas cápsulas de arándano rojo que se venden en cualquier lado y tomar entre 1 y 2 al día y previene. ¿Elimina las infecciones urinarias en gente que tenga infecciones? Yo tengo pacientes que tienen 20 episodios al año. ¿Los elimina? No, los reduce, pero hay que aplicar otras terapias también. Entonces, bueno, hay que diferenciar muy bien entre prevención y tratamiento. La prevención siempre está bien, pero para el caso que me has contado, hay alternativas también. Se lo diré que... Que lea el libro. Que lea el libro, claro. Entonces, ¿valdría comer arándanos? Si yo, por ejemplo, cada mañana le pongo un puñado de arándanos al yogur, ¿valdría como preventivo a la cistitis? Se queda muy corto. Necesitarías tomarte entre 2 y 5 kilos de arándanos todas las mañanas para intentar alcanzar esas concentraciones. Vale, por eso se generó el concentrado de arándanos. Que los arándanos son muy buenos en general y te lo puedes tomar porque son muy sanos. Pero si lo que quieres es prevenir las infecciones urinarias, entonces mejor el concentrado. Perfecto. Pasamos entonces a la litiasis renal, lo que es las
que todo el mundo conoce, ¿no? Piedras de riñón. Ujú. Hay de dos tipos, según explicas aquí en el libro, la que está hecha de oxalato cálcico y la que está creada a través del ácido úrico, Eso ¿no? es. Pues no sé, explícanos un poco qué es la litiasis renal, por qué se forman esas piedras y, bueno, pues cómo podemos prevenir, un poco a ver cómo abordamos. En la vía urinaria está formada, nosotros conocemos la parte final, que es una tubería, pero si vamos hacia el riñón, son millones de tubitos muy pequeñitos en los que se forma la orina. Por cierto, te voy a dar un dato súper interesante para que veas la energía que gasta el riñón cada día. Cada día filtramos 180 litros de orina y solo orinamos 2. ¿Vale? Pues en esos litros que filtramos están disueltas todas las sales del organismo. También el calcio y también el ácido úrico, que no es una sal como tal, pero todas las moléculas del organismo. Esa solubilidad que tienen estas sustancias es lo que hace que nosotros orinemos fluido, líquido y sin grumos ni nada que veamos. Cuando nosotros tenemos el ácido úrico, por empezar con una de las dos, muy alto en la sangre, generamos una excreción, una filtración por el riñón de ácido úrico de concentraciones muy elevadas. Ese ácido úrico se puede ir aglomerando, forma grumitos de ácido úrico. Y en el momento que eso ocurre, ese grumito al avanzar por estas tuberías milimétricas va agregando más ácido úrico y se termina formando la piedra. La piedra que normalmente nos da síntomas en la salida del riñón, porque se enclava. Tienes la tubería final, se queda la piedra ahí enclavada y eso hace que se dilate la vía por la que viene la orina y el riñón crece, se pone grande y el riñón tiene un problema, tiene una cápsula que no se puede distender. Entonces, cuando tenemos una piedra y el riñón se hace grande, se choca con la cápsula y duele. ¿Eso Y sería eso el es cólico? el cólico, que es el dolor de la embarazada, que decimos siempre, Sí. ¿no? Oxalato cálcico, megamito. Como tengo piedras en el riñón, como una dieta baja en calcio. Pues mal. El oxalato cálcico es la causa más frecuente de tener piedras en el riñón. Es oxalato cálcico y le prestamos atención al calcio cuando al que le teníamos que prestar atención es al oxalato. El oxalato hace que esas piedras no se disuelvan, no se diluyan. Es el oxalato el responsable de que el calcio no se pueda disolver en la orina. Y además pasa una cosa muy curiosa. En esto el cuerpo está un poco regular hecho. En el intestino tenemos un canal para absorber el calcio, que es el mismo que el de oxalato. Cuando nosotros hacemos una dieta baja en calcio, el canal no tiene que captar de la dieta y coge el oxalato. Y entonces empieza a absorber oxalato. Si nosotros tenemos mucho oxalato, que es precisamente el que consigue que se agreguen esas sales, vamos a generar con mucha más frecuencia piedras. Por lo tanto, aunque suene contradictorio, una paradoja, si tenemos piedras de oxalato cálcico en el riñón, de calcio comúnmente conocidas, no tenemos que disminuir el calcio de la dieta, tenemos que disminuir el oxalato. Eso es lo que hay que disminuir. Sin embargo, aquí explicas también que no hay que pasarse. No hay que pasarse porque de nada hay que pasarse. Evidentemente, si nos pasamos el consumo de calcio, al final es una sal que va a estar en la vía urinaria, en la orina, y el poco oxalato que haya, o mucho, también va a hacer que se agregue. Tenemos que mantener una dieta normal de calcio. Baja en oxalato. Baja en oxalato, es decir, baja en verduras verdes, pues los berros, las espinacas, los puerros. Hay una cosa que toma la gente muy habitualmente que son los suplementos de vitamina C, que dicen que les da más energía porque bueno, son antioxidantes. Bueno, lo que te puedo decir es que la vitamina C es un precursor, por cierto, a través del hígado, del oxalato. Así que ojo. Ojo, luego hablaremos de suplementación porque la gente se autosuplementa de una manera que es para alucinar. Entonces, el dolor viene cuando el riñón se ha distendido y choca con esa pared. Es ahí cuando tenemos el cólico. Justo. Da igual dónde esté la piedra, porque entiendo que puede estar en el conducto, como que puede estar en el riñón, ¿no? Como que puede estar... Es que todos son conductos. Cuanto más grande es la piedra, se enclava más lejos, porque las tuberías del riñón se van haciendo más grande a medida que vas bajando hasta llegar a la vejiga. Entonces, no se gradúa el dolor por tenerlo en una zona o en otra. El dolor es muy agudo y es muy molesto y yo creo que da un poco igual en la zona en la que estés. Y entonces lo que conocemos como la arenilla sería previo a la formación de la piedra propiamente. Eso es la disolución del cálculo. Hay piedras, como te digo, que son conglomerados que están muy bien estructurados. Imaginemos en la sierra, por ejemplo, cuando vemos esos aglomerados de granito duros, pues hay otras piedras